Coloquio de Historia Acaxingo, San Juan Evangelista, realizado del 26 al 30 de diciembre de 2022. Toca turno a su servidor, cronista auxiliar del municipio de Acaxingo, Puebla, divulgador cultural, Carlos Arreola López. Este 27 de diciembre presento ante ustedes, por ser la fecha del festejo al santo patrono, San Juan Evangelista, su patrono fundacional, el tema del Acaxingo prehispánico al Acaxingo virreinal, sus símbolos de identidad. Empezaré por hablar del escudo o blasón de armas, mismo que fue otorgado o trazado, mejor dicho, por el ingenio indígena y con la directriz de los frailes franciscanos. Digo otorgado porque a la par a Acaxingo se le otorga en el siglo XVI, en 1558, cédula real con título de ciudad. Este escudo está presente en la pila bautismal, así como en la fuente que abastecía públicamente de agua a la villa de Acaxingo en el siglo XVI. En extremo interesante, aunque también de difícil interpretación, es el escudo que tiene la pila bautismal y la fuente que abastecía el agua en la población en los años de su fundación, el cual consta de los siguientes elementos. En la parte central, al costado derecho, hay una garra de tigre u ocelote y una garra de águila o Cuauhtémoc, dos plantas de carrizo, junto, de caña o ácat, sobre el agua, un corazón atravesado por una flecha y un penacho. En la base y del otro lado de la pila hay una flecha representada a la manera indígena, 4 conejo o Nahui Tochtli, la cual, según Alfonso Caso, equivale a 1574, acaso la fecha de factura. Este mismo escudo, que repite 4 veces en una fuente que hoy está frente a la parroquia del pueblo, aunque la realización es en extremo torpe, a menos que haya sido mutilada intencionalmente, y de lo cual existen antecedentes dentro de la tradición oral de la comunidad. También contamos con un escudo tipo glifo Tochtli que se encuentra en el exconvento franciscano de Acaxingo. Escudo en alto relieve, muestra de arte indio cristiano o tequetqui, al igual que el escudo de la población que se encuentra en la pila bautismal o en la fuente, que es la misma fuente donde se da el milagro de la Virgen de los Dolores. Contiene en la parte superior un cintillo con la inscripción 1558 y el glifo Tochtli o conejo cerrando la cúpula del antiguo bautisterio ubicada en el techo de la capilla o adoratorio lateral de la nave del convento construido en el siglo XVI de orden franciscana en Acaxingo. A lo que con certeza podemos decir que ya existiendo el poblado indígena, este se trasladó en dicho año en el que se recibe título de ciudad de San Juan Acaxingo por el rey Felipe II de España y coincide con el año de la congregación, la traza y contando con los 7 barrios fundadores, construido ya el convento franciscano y en este momento contando con una fuente que alimentaba de agua corriente a la población tras su traslado al casco de la villa, que es lo que habíamos mencionado previamente. En Lebeuf, publicación de 2003, el almanaque de 260 días lo llama
Metspohualli, es decir, basado en el ciclo de la luna, por razones que expongo, aunque aquí prefiero utilizar el apelativo corriente Tonalpohualli y evitar que no se entienda y provocar discusiones. El hecho de que cada año las grandes representaciones teatrales de la Semana Santa con el camino de la cruz y la crucifixión se lleven a cabo en el mismo Cerro de la Estrella, como en el Cerro de la Tepetzi o el Cerrito de Acaxingo, sin duda indica una continuidad de tradiciones indígenas antiguas, una cristianización de este lugar de culto tan importante. El día 8 Acat del año 2 Acat, que corresponde al 2 de enero de 1508 en el calendario juliano, estas ceremonias sincronizadas en una conjunción calendárica y astronómica, espaciadas en 52 y 104 años, constituyen el marco cronológico básico de todas las culturas mesoamericanas. La estructura temporal del ritual y la referencia absoluta de la historia, la cual se deformaba con frecuencia, sin dejar de hacerla, entrar dentro del rígido modelo que se había impuesto. Las ceremonias del Fuego Nuevo tenían una importancia estructural, capital para todas las culturas prehispánicas. Y si tomamos en cuenta que ese año ritual se comparte por coincidencia entre 1558 y 1559, podemos entender por qué es ese el año en el que se accede o se toma la decisión por parte de los principales o del Consejo de Ancianos, ya en tal caso el Cabildo Indígena de Acaxingo, realizar el traslado. Sagún, en su artículo, nos dice, al ser un pionero de la antropología, en su artículo Bernardino de Sahagún, pionero de la antropología, Miguel León Portilla señala que dicho fraile comenzó su carrera oficial como historiador y cronista en 1558. En ese año, su superior le ordenó dejar las obligaciones cotidianas para dedicarse fielmente y por completo a eso que tanto le interesaba. Tochtli, Acat, 1558-1559. Reminiscencias, fin de la era y llegada del Fuego Nuevo. Arnold Lebeoff. El año de 1558 y 59 se acabó la otra gavilla de años, que ellos llamaban Tochiulmolpilia. En esta no hicieron solemnidad pública, porque los españoles y religiosos estaban en esta tierra. Consta en escritos de Bernardino de Sahagún en el libro 5. En el México prehispánico, las grandes ceremonias llamadas Tochihualmolpili se celebraban cada 52 años en el momento de la congregación de dos ciclos calendáricos básicos, en congruencia de los dos ciclos calendáricos básicos. El de 365 días, llamado Xihuitl, y el de 260 días, conocido en general como Tonalpohualli. De manera alternativa, en cada segunda de estas ceremonias, en espacios de 104 años, la congruencia de estos dos ciclos se unía al de 584 días de Venus. Y en estas ceremonias se les llamaba Huehuetilitzli, la antigüedad, que eran aún más importantes cuando la ceremonia estaba próxima. Se apagaban todos los fuegos, rituales y domésticos, y se quedaban sin fuego para cocinar sin luz durante 5 días. Después, un sacerdote encendía un fuego nuevo sobre el pecho de una víctima. La última de estas ceremonias, llamadas del Fuego Nuevo, tuvo lugar en el Cerro de la Estrella.
Tanto le interesaba la descripción de la Nueva España y sus habitantes y sus costumbres, que reitera Bernardino que en 1558 recibió de su superior la orden de emprender aquello mismo que tanto le interesaba. Debería investigar sobre las que describió como cosas naturales, humanas y divinas de los antiguos mexicanos. En referencia a León Portilla, en su publicación del 1999, nos dice: es probable que la elección de la fecha no fuera fortuita, sino que la jerarquía católica quisiera registrar todo aquello que estaba desapareciendo ante sus ojos, un mundo otrora lorociente y tan diferente. Es posible también que una renovación de las antiguas creencias y la reacción contra la nueva religión impuesta hubieran tomado auge. Temiendo los excesos, la Iglesia decidió entonces acrecentar la lucha ideológica y para poder sustituir las viejas creencias por las nuevas era necesario, sobre todo, comprenderlas mejor. Es de suponer que al acercarse la fatídica fecha de 1558, se estaba teniendo o temiendo algún levantamiento o alboroto indígena. Este podría ser el porqué de una información citada por Chimalpain en su relación original de Chalco, 12 Tecpac, 1556, referente a la erección en el mismo año de 1556 de una doble muralla defensiva que cercó la ciudad de Tenochtitlán. 1558 y 1559 debió haberse celebrado la gran ceremonia del Fuego Nuevo, aunque esto ya no sucedió. Es verdad que para tal ocasión los indígenas hicieron una retrospectiva, recordando todo aquello que había desaparecido, todo lo que había pasado. Las ceremonias de la renovación de los tiempos son, en todas partes del mundo, ocasión para hacer un receso, un balance del tiempo, una confesión de las faltas. Es aquí donde Sahagún comenzó su obra escrita, para lo cual les preguntó a los ancianos, sus informantes, los sabios, que aprovecharon la ocasión para expresar y salvaguardar, bajo profesión de fe cristiana, cualquier cosa sobre su historia y su grandioso pasado. Estos sabios consejeros, eran en su mayoría originarios de Tlatelolco, lo cual tiene importancia al leer los anales de la historia. Tochtli 1, Acat 2. Como veremos más adelante, en el mismo año, sin embargo, otros reaccionaron de modo diferente ante el recuerdo de esta fecha fatídica. En el año de 1558 del Señor, a 37 años de la caída de México Tenochtitlán, las guerras, las masacres, la destrucción sistemática de las huellas del pasado, de su cultura, de su religión y sobre todo la catástrofe demográfica causada por virus desconocidos en ese entonces en América, diezmaron la población. El Códice Borbónicus, la última página del Borbónicos, cuenta 52 años después del último Fuego Nuevo celebrado en 1507, deteniéndose en el año 1558 y 1559, lo que nos indica una continuación de las tradiciones prehispánicas al contar las épocas por series de 52 años, flanqueadas por las ceremonias del Fuego Nuevo. El año 2 Acat se distingue por el uso de un mamal huistli, instrumento que servía para encender el fuego por fricción. Anales de Tlatelolco. Los anales de Tlatelolco, la imagen de San Sebastián ilustra por vez primera el año 1 Tochtli en 1558 y por segundo el año 2 Acat 1559. Heinrich Berlin recuerda que debemos al doctor Alfonso Caso la sujeción de que sea una referencia a la atadura de los años indígena y al día del católico. San Sebastián, que coincidía con 110, Arnold Lebeuf, la conmemoración de la fiesta pagana. Caso tenía razón, no hay duda de ello, y encontramos aquí otra vez un tratamiento peculiar del año 1 Tochtli,
el cual recuerda la atadura de los años. Pero ¿por qué repetir 2 veces la figura de San Sebastián para marcar el año 1558? Es bastante probable que se haya escogido en este santo para señalar el inicio y el fin del año 1 Tolstli, año fuego nuevo, o quizá los 2 años conocidos para estas ceremonias. El antiguo en 1 Tolstli y el de la reforma azteca en 2 Acat. ¿Y por qué San Sebastián? En la opinión del autor, existen 2 razones simbólicas posibles. De hecho, la aparición, porque entonces fue a morar entre los muertos, Mictlán, y que también en 4 días se proveyó de ellas por la figura, según el Códice Borbónico en la última página. Tolstli 1, Acat 2. Texto de las figuras, Anales de Tlatelolco, página de los 2 santos San Sebastián, cortesía de Jesús Galindo Trejo. A los 8 días apareció la gran estrella, el lucero, que llamamos Quetzalcóatl. Sabían los sacerdotes, cuando vienen apareciendo, en qué signos y cada cuándo resplandece. Les dispara sus rayos y les muestra enojo si cae en uno Cipatli. Echa a los viejos y viejas, a todos igualmente, si en uno Ocelot. Texto de Estudios Latinoamericanos, Arnold Lebeuf, Universidad Jagiellonica de Cracovia. Acat 5. El glifo, que es conocido por todos los habitantes de esta población, es una interpretación de un medio cuerpo del abdomen hacia abajo, con las piernas encogidas, retraídas, esto en la parte inferior, y en la parte superior una planta de carrizo, el acat, y según la conformación de la imagen es como se lee el texto o la interpretación de lo que nos diría la escritura glífica prehispánica. Aparece en el fragmento del Códice Mendocino como alusión al poblado de Acat 5, así como en algunos otros escritos de la época, ¿no? Del siglo XVI, ya obviamente escritos que son, aunque realizados por tlacuilos, pero ya con ciertas referencias o con cierta tendencia gráfica a lo hispanizado. La interpretación normal, convencional que se le ha dado al glifo es como lugar de los pequeños carrizales, pero existen, como en todo idioma, vertientes o variantes según las regiones, y es el mismo caso para la lengua náhuatl, que siendo tan vasta, hablada en tan distintas y lejanas regiones, pues tenía sus modismos, regionalismos y vertientes. A lo que en este caso, su servidor, sí he tomado referencias, intentando acercarnos un poco más a lo que sería la traducción real del glifo y su lectura. Las propuestas que yo he hecho en este sentido es que dicha traducción sería lugar del venerable carrizo o lugar de la fundación caña. Los elementos glíficos de cada señorío o poblamiento se leen según la conformación y posición de su composición. En este caso, el elemento vegetal está por encima de la parte que representa el cuerpo humano, esencial para entender, según la cosmovisión de los pueblos nativos, su lugar en el cosmos de manera espacial e individual. Tomando en consideración que los más mal llamados códices y escrituras
que sobrevivieron al proceso de conquista o que, en su defecto, fueron en un intento de reposición hechos nuevamente, la lectura se realizaba de la parte final de izquierda a derecha y en otros tantos de la parte inferior a la superior de lectura. En muchos de los casos es de manera contraria a las convenciones occidentales de la lectura. Por consecuencia, el orden es el siguiente: Co, lugar, cintli, fundación o venerable, medio cuerpo inferior, piernas recogidas, acat, carrizo o caña, y en su conjunto nos daría lugar del venerable carrizo o lugar de la fundación caña. Para esto creo que sí es importante, basados en la cosmovisión de los pueblos naturales mesoamericanos, el que la interpretación no es solo una lectura, sino es la representación del pensamiento cosmogónico de estos pueblos milenarios. Joaquín Galarza y Bárbara Torres publican Acat Carrizo, signo de la escritura prehispánica en el glifo y la planta. En este artículo se presenta el estudio del elemento de la escritura indígena tradicional, Acat Carrizo, en el Códice Mendocino, bajo sus dos aspectos, glífico y botánico. Por medio de un doble análisis se buscan los datos de su contenido temático, que lo definen como planta o grupo de plantas, y si se trata de demostrar cómo la polivalencia y las múltiples funciones superpuestas del glifo no se eliminan entre sí ni le impiden funcionar como un signo fonético. Este es un ejemplo de lo que realizamos con cada una de las unidades mínimas del sistema azteca. La planta, de entre los numerosos tipos de plantas que existen como resultado de la diversidad biológica, los grupos humanos escogen a algunas de ellas para ser utilizadas. Al escogerlas o seleccionarlas deben también conocer su morfología, su desarrollo, de los sitios donde crece más frecuentemente, y de esta manera conocer las propiedades y características que pueden y serían útiles. Paralelamente, significa que también comparan esta planta con otras para diferenciarla, constituyendo así todo un cuerpo del conocimiento botánico. Las plantas que les son útiles tienen un significado distinto a aquellas que no lo son. Por ello mismo, las representan con dibujos o están presentes en la vida cotidiana o son mencionadas en actos sociales, ceremonias o religiosos. Para los pobladores de Mesoamérica, la utilidad de una planta significaba seguramente ser incluida en sus códices a través de los glifos. Actualmente los criterios para conocer a las plantas son muy distintos. Los botánicos no consideran la utilidad como un hecho importante, sino que toman en cuenta sus características biológicas y evolutivas. Por ejemplo, las estructuras reproductoras, la flor, la espiga, son la base para comparar y relacionar unas plantas con otras. En este caso, estudiamos el acat, planta de utilidad o de especial significado en el Códice Mendocino. Sin embargo, para conocer su significado, es necesario saber de qué tipo de planta se trata para poder comparar el glifo en el códice con una planta real. Para ello es necesario conocer las características morfológicas y ecológicas que están representadas en los glifos. En el mendocino hay gran número de formas en las que aparece una parte de la planta completa que se lee como acat, repetidas numerosas veces. La pila bautismal monolítica de Acaxingo del siglo XVI cita el texto: ve a enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto se encuentra en latín
inscrito, grabado en la roca de esta pila bautismal. La formidable iglesia, fortaleza del siglo XVI de San Juan Evangelista, Acaxingo, cuenta con una de las fuentes bautismales esculpidas más finas e intrigantes de México. Porta el glifo 4 conejo en la parte inferior de la pila y en una escultura azteca ubicada prominentemente en el medio de la nave, en un lugar del bautisterio y bordeada por el cordón anudado franciscano. La fuente se alza sobre una base estilizada, emplumada o pelada, en la que la fecha 1574 o 4 conejo está inscrita en una imagen o glifo azteca. El escudo de armas de la ciudad, también en estilo indígena, está estampado en el otro lado, siendo este uno de los máximos referentes del arte indio cristiano o arte tequetque. Incorporando cañas y agua, una referencia al nombre del lugar, Acaxingo, según consta en una publicación de Where Reeds Ground. Pintada al mismo tiempo, la cuenca está esculpida audazmente con ángeles alados del Apocalipsis que parecen listos para emprender el vuelo, mismos de facciones prominentemente indígenas. Flanqueando un alivio del sacramento, los ángeles señalan hacia arriba las palabras latinas de la bendición del bautismo inscritas alrededor del borde, cuyo principio y fin son visibles aquí. Ite docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, cuya traducción al español es: ve a enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Culmino mi participación con este breve texto, también incluido en mi libro, Acaxingo, Relación del Señorío, sobre los barrios antiguos de Acaxingo, establecidos por poztecas, comerciantes mexicas del periodo posclásico. El nombre de Acaxingo proviene de varias palabras náhuatl: acat, caña de carrizo, sin, reverencial del gran señor, y co, lugar, porque otro de los implícitos significados sería lugar de cañas de carrizo del gran señor. En la obra titulada Nombres, el antiguo reino de Cuautinchan, con hablantes en náhuatl, chochopopolocas y otomí, en cada pueblo o señorío de esta provincia tributaria había un calpixqui mexica encargado de recoger los tributos locales y trasladarlos a Tepeyacat, donde se concentraban, antes de enviarlos a Tenochtitlán. Esta entidad también controlaba los mercados geográficos de México. Aparece representado antes de enviarlos a Tenochtitlán. Esta entidad también controlaba los mercados. Cada martes arribaban a Acaxingo indígenas dedicados a labores y las rutas de intercambio. El tianguis o mercado se instituyó en 1486 y de inmediato atrajo a multitud de pobladores y comerciantes comarcados que se avecindaron a Acacia, el pequeño Acatla, según ese significado.